Este programa de hoy se lo dedico a mi querida Lili Montaño. Lili es un ángel que Dios me ha puesto en el camino, que siempre me envía personas interesantes. Ustedes saben que se ha convertido en un ritual yo conocer a mis invitados junto con mi audiencia. Y en el caso de hoy, Lili es el link, el puente, el enlace entre una mujer que hoy justamente estábamos conversando y yo le decía a Glenda, ¿por qué te voy a entrevistar? ¿Por qué te voy a tener en el programa en el día de hoy? Y ella comenzó a decirme algunas cosas y yo la interrumpí, como siempre hago, y le dije, no me tienes que decir más nada. Eres la persona que hoy debe de estar en mi programa. Glenda Corsino Midense es doctora en estomatologías, es especialista en endodoncia de Tel Aviv University en Israel. Es una magíster en liderazgo, en innovación de servicios de Rochester por el Instituto Tecnológico de New York. Es profesora de la Pucamaima en Santiago. De hecho, abre su agenda y su hogar porque está en Santiago. Y como yo les digo, en esta época en que Kennedy está en la nota, en un lado, nosotros estamos aquí en El Gusto Producciones en otro. Ustedes nos están viendo desde cualquier parte del mundo y desde cualquier lugar del país. Y ella está en Santiago. Pues ella es profesora de la Pucamaima, de centros estomatológicos desde el 2013, pero además ha desarrollado programas importantes relacionados precisamente con las carreras y cómo desarrollar esos oficios. Eso era una de las cosas que me comentaba. Ese expertise o esa formación en carreras específicas. Ya vamos a hablar con ella sobre eso. Es mujer, es madre, es amante de la vida y me ha mandado una frase que la describe. Sentados no hace sentido. Aprendemos mejor viviendo. Aprendamos a cómo mejor vivir, algo así, ¿no? También lo conversamos con ella. Construyamos hoy el futuro que queremos vivir mañana. Es CEO de Dent Oral, que es su empresa. Adora su carrera, es mentora y es conferencista y también es escritora de un libro que Lili me había mandado inicialmente, que se llama Mi saco de limones. Bienvenida, mi querida Glenda Corsino. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Qué lindo verte. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente bien a ti. Ay, ya te escuchas súper bien, Bren. Oye, Glenda, Genial. Ya te escuchas súper bien. Muy bien. Qué bueno, entonces hay que... Sí, vamos a aprovechar el tiempo. El asunto de la tecnología, pero nos adaptamos. Sí. Las cosas que son en vivo siempre tienen esa pequeña amenaza de que, como la vida misma, de que pueden surgir cosas. Yo le estaba contando a la gente el momento en que me comentas sobre ese proceso de haberte quedado viuda. No sé si arrancamos por ahí o quieres contar un poquito de tu vida anterior a ese suceso y de lo que pasa después. Primero, ¿cómo te sientes? Bueno,
Primero yo estoy muy bien. Me parece genial que me rete la computadora, que me rete el internet. Yo trabajo en esta oficina y yo estoy acostumbrada a que la vida tiene sus desafíos, no pasa nada. Antes de que pasara, vamos a decir que esta experiencia que marca, que hace un hito en mi vida, yo siempre fui esta Glenda que conversa contigo hoy, mucha energía, mucho deseo de vivir, principalmente porque eso yo aprendí en mi casa. Yo soy ciega del ojo derecho. Y cuando era pequeña, nunca me dijeron que yo era ciega del ojo derecho, y hasta los 17 años yo no tuve conocimiento consciente de que tenía esa discapacidad. Entonces, como nunca me pusieron traba, yo aprendí de todo. Yo aprendí muchísimo, me convertí en una niña de tímida a vivaz por instrucción de mis padres, y eso me ayudó muchísimo, de tal forma que me convertí de esa niña tímida que hay en los colegios, que casi no habla, que es la que se la pasa siendo buena estudiante, a convertirme en la delegada, la presidenta de mi promoción. Fue muy bonito ser un adolescente bien acompañado, y estoy tratando de hacer eso mismo con mis hijos, ¿verdad? Hasta ese punto en el que la historia, muchos años después, porque antes de que se muriera mi esposo, yo estuve un tiempo en Israel, viví un tiempo de mi vida en Bélgica, soy muy dominicana, soy amante de mi país y mi cultura, pero eso no quiere decir que uno no disfrute de las oportunidades que la vida le da. Glenda, vamos a ir... Bueno, en el tiempo que estuve en Bélgica... que en el tiempo que tuviste... Sí, perdón. En el tiempo en el que estuve en Bélgica aprendí incluso a manejar dinero, porque hay mucho que se aprende en cada detalle. Y luego entonces ya cuando pasé a mi época de universitaria, esto por supuesto fue muy útil. Y después de esto estuve unos años después en Israel. Ya cuando tú me hablas de la época en la que yo enviudé, eso fue... lógicamente después que tenía mis hijos, ¿verdad? Sí, pero vamos a ir como por parte, porque ya me hablaste, primero te pregunté que cómo estabas, ya, entonces quiero ir como por partecitas dentro de lo que es tu vida, para que la gente vaya comprendiendo cómo llegaste a ser mentora, a escribir un libro, a ser conferencista, a ser doctora, porque sé que amas tu carrera, a ser catedrática, dar clases. Vamos a empezar por parte. ¿Tú naces ciega del ojo izquierdo? Del derecho. Del ojo derecho. Del ojo derecho. O sea, tú naciste con esa condición. Sí. Okay. Con eso vine de fábrica. Con eso viniste de fábrica. Entonces, a ver, ¿tienes más hermanos? Sí, nosotros somos 11 hermanos. 11 sí, no somos 11 hermanos. Sí. 11 hermanos, ¿de padre y madre? Es que hay como un delay. De mi papá. Yo te pregunto. Te lo puedo resumir muy fácil. Ok, lo que pasa es que hay como un delay. Yo te pregunto y el retorno lo recibo tarde, pero espero que me estés escuchando. Te preguntaba si son... te escucho muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando recibo tu respuesta la recibo un poquito tarde, entonces tenemos que hacerlo como bien rápido por el tiempo. Naces ciega del ojo derecho, tienes una familia de 11 hermanos. Háblame sobre eso, sobre los 11 hermanos, y háblame también sobre tu vida, tu proceso de adaptación al darte cuenta de que no puedes ver de un ojito. Empecemos por ahí. Ok. Como tenemos un delay, te voy a dar 2 segunditos en lo que tú hables y yo te respondo para que tú me puedas recibir bien. Okay. Y entonces las personas que nos escuchan puedan disfrutar de lo que compartimos. Sí, nosotros somos 11 hermanos, apellido Corsino. De mi madre, del matrimonio de mi mamá y mi papá, somos 4. Pero nos criamos de esos 11, 6 en la casa. Entonces yo soy la quinta o la sexta, depende de cómo tú lo veas, de los hermanos. Sí nací con el ojo derecho, con lo que se conoce como un ojo vago. Yo no tengo control motor sobre mi ojo derecho, y esto desde siempre, desde que yo nací. Cuando yo apliqué para irme en el programa a Bélgica a los 17 años, me indicaron hacer unos estudios médicos porque había que asegurarse que yo estaba saludable para viajar. Y en ese momento la persona que me ve, el oftalmólogo, me dice: cuídate el ojo izquierdo porque del derecho tú no vas a ver nunca. Y ese día yo me quité los espejuelos y me tapé el izquierdo y me di cuenta que no veía de ese ojo, solamente reconocía colores y movimiento.
Entonces fue chocante porque lógicamente yo me pregunté, ¿y cómo yo tengo 17 años y nunca me había dado cuenta que no veía de ese ojo? Yo fui mucho tiempo nadadora de manera profesional, yo nadaba para un equipo de natación de mi ciudad, yo hice carrera deportista hasta los 20 y poco de años y mi ojo no me hizo falta, o sea que no me había dado cuenta. No me causó ningún tipo de trauma ni frustración, sencillamente me sorprendí no haber reconocido que yo tenía esa deficiencia. Increíble. Increíble, Glenda. Sígueme contando. Entonces, bueno, el tema es que a esa edad yo me voy para Bélgica, duro el tiempo que estoy allá como estudiante de intercambio y aprendo, vivo, disfruto. Tuve una familia que me dio una experiencia, me regaló una experiencia preciosa en ese país. Y desde ahí, porque Bélgica está muy céntrico, entonces yo pude expandir experiencia y conocer toda Europa a los 17 años, como les gustaría a todos los jóvenes, ¿verdad? Con una mochila y que mi mamá y mi papá paguen. Ok. Y bueno, eso vamos a decir que es el primer hito que desarrolla el cambio de mentalidad en Glenda Corsini. Exactamente. Sí, porque es importante que la gente sepa el eje de esta entrevista. Es precisamente todo lo que ha tenido que superar Glenda y que ha implicado un cambio de mentalidad en su vida y cómo ese cambio de mentalidad se ha concretado y se ha manifestado. El primer cambio de mentalidad, ¿cómo viviste 17 años sin darte cuenta que tenías un ojito que no veías, que es justamente el derecho? Es una cosa increíble. Eso me indica que tu niñez y tu adolescencia fueron sin tragedia, afortunadamente, Glenda, y nunca hubo un prejuicio. ¿Tus padres sabían que tú no veías bien? No. ¿O lo sabían? Claro que sí. Yo usaba espejuelos toda mi vida. Y yo iba regularmente a mi especialista para verificar mi visión, cambiarme los espejuelos. Era rutinario ir al médico para eso, pero nunca hubo un comentario. Mis padres no me pusieron límites en qué yo iba a estudiar, qué podía hacer. Yo bordo, yo tejo, yo coso. Yo soy mecanógrafa profesional porque en mi generación eso se estilaba. Yo fui a la academia, o sea, no hubo nunca un pero, porque eso no se mencionó. Entonces, ¿qué cambia cuando te das cuenta que tienes esta limitante de este ojito? El primer hito, como tú dices, de cambio de mentalidad. Bueno, eso es que es tan difícil explicárselo a las personas, que uno no se pone límite, no porque no quiere, sino porque no lo aprendió. Entonces, como nunca me habían dicho que eso era un problema, yo no lo consideré un problema. Uh-huh. Sencillamente lo que me sorprendió es no haberlo sabido antes, de manera consciente, reconocerlo. Pero de ahí en adelante lo único que me preocupaba era que yo manejaba vehículos, ¿verdad? Era una generación diferente, yo andaba manejando vehículos de motor desde muy jovencita y yo lo que pensaba era, ¿y ahora me van a quitar la licencia? Era lo que me preocupaba porque yo quería seguir manejando. Era lo único. Pero es interesante porque lo que esto demuestra es que no dejaste de hacer nada precisamente porque como no sabías que no veías de un ojo, eso no significó que dejaras de disfrutar tu vida o que dejaras de ponerte metas y hiciste todo tu bachillerato siendo nadadora y logrando una serie de metas sin ningún problema. Es correcto. Entonces llegas a la Universidad de Israel, comienzas a desarrollar tu carrera, que me dijiste puntualmente que adoras tu trabajo. Cuéntame un poco de esa parte profesional, antes de que lleguemos al momento. La historia de mi carrera es una chulería. La verdad es que yo originalmente iba a ser médico, doctora en medicina, porque desde que tengo uso de razón, mi papá me presentaba a sus amigos y a los compañeros como mi doctora. Aquí les presento mi doctora. Glenda, entonces, mi doctora, la que me va a cuidar cuando yo esté viejo.
Bueno, tú sabes, entre tantos hijos, mi papá decía que había que tener un médico, un abogado, un guardia, un policía, de todo. Y él me presentaba a mí como su doctora. No me causaba ni gracia ni desgracia, yo lo tomaba como sencillamente una presentación. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy cerca de entrar a la universidad, hay una cuota de horas de servicio antes de graduarse de la secundaria y yo me inscribí en el Hospital de Niños de Santiago como servidora voluntaria. En este ejercicio, ¿verdad?, de este tiempo, se morían niños en el área de quemados, se morían niños por falta de atención y yo no tenía la capacidad emocional para manejar ese dolor. No lo aguanté. Y llegué a mi casa un día y dije, doctora, no puedo ser doctora en medicina. Pediatría sería horrible para mí. Yo prefiero ser doctora, pero de otra cosa. Entonces, en eso, cuando me fui para Bélgica y regresé, vine un poco más abierta, más comunicativa, tenía más libertad para comunicar lo que quería y me inscribí entonces como doctora en estomatología, que son los odontólogos con especialización de cabeza y cuello que se gradúan de la Universidad de Pucamaima de Santiago. Y así fue que me convertí entonces en estomatóloga. De ahí en adelante yo siempre he dicho, y lo voy a repetir incansablemente, que mi carrera me escogió a mí. Es una carrera que me permite hablar con las personas, escuchar. Las personas necesitan mucho que les escuchen. Me siento horas muertas a tomar café con mis pacientes, a saber de sus vidas, a que ellos sepan de la mía, a socializar sobre la vida y los milagros. Y un día más que otro me invitan y yo soy la madrina de innumerables niños, de innumerables bodas. Y esto me da muchísima satisfacción personal. No solamente regalarles una sonrisa, sino regalarles un poco de tiempo y de vida, ¿verdad? Para que se sientan ellos mejor cuando sonríen por la vida que pueden llevar si en algo yo les pude ayudar. Entonces, por eso que digo que disfruto muchísimo mis cuatro paredes, me encanta lo que hago y todavía con 30 y tantos años que tengo ejerciendo esta profesión, yo digo, bueno, soy de las que nunca nos vamos a retirar, porque es una conexión muy especial que hay con las personas que vienen. Entonces, de eso que se trata, esa es Glenda, la estomatóloga. Pero quiero preguntarte algo específico. La estomatología, cuando dices cuello y cuando dices cara y cuello, creo que eso fue lo que dijiste. ¿A qué te refieres específicamente dentro de la ortodoncia? Mira, la odontología como rama especializada en medicina es medicina, ¿verdad? Digo, dentro de la odontología, que yo dije ortodoncia, odontología. Sí, no te preocupes. Estamos los odontólogos y los odontólogos graduados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de una generación en particular, hasta hace unos 3 o 4 años, nos formaban con mucho detalle para lo que era cabeza y cuello, ¿verdad? Nos daban mucha clase de medicina, había mucha formación integral conectada con medicina, pero no dejamos de ser odontólogos por eso, somos odontólogos con una formación más amplia. A eso es que se refiere ese título de doctora en estomatología. Ok, vámonos a una pausa, Glenda. Dijiste algo también que me llamó mucho la atención, porque lo que voy haciendo es formando tu historia, o sea, llevándole a la gente tu historia, para que entienda cómo escribes un libro, cómo eres mentora y cómo eres conferencista. Dijiste, hablando de tus pacientes, la gente quiere ser escuchada. Dijiste, es importante para mí escuchar a mis pacientes, la gente quiere ser escuchada. Entonces nos vamos a la pausa y nos vamos a quedar ahí para que entonces pasemos a ese momento en que te das cuenta de ese vínculo que vas construyendo con los pacientes a través de la escucha. Ya volvemos. No pongas el amor en pausa. En breve regresamos con All We Need Is Love.